El día de hoy tenemos la propuesta didáctica para la comprensión de la ley del seno, ley del coseno y área por la fórmula de Herón, una actividad realizada. Esto es una forma para poder resolver esta situación. Los triángulos a continuación son acutángulos. A, que lo desconocemos, y su ángulo opuesto, que ya lo habíamos calculado, que es de 94 grados. Como
se cumple que el cuadrado de cada uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados menos el doble del producto de estos lados por el coseno del ángulo que lo forma, en la cual que queremos encontrar. En el siguiente caso, se conocen los tres lados. Lo primero es encontrar uno de los ángulos utilizando ese semiperímetro. Según en la imagen, tenemos que A mide 11 metros, B mide 28 metros y C mide 35.
y bendiciones.